la bondad, el amor y la misericordia del Señor sea sobre cada uno de los oyentes, aquellos que están conectados mediante estas redes sociales con nosotros y aquellos que posteriormente van a escuchar estas palabras que consideramos fielmente palabra del Señor. Seguimos, hermano, con nuestros temas. Y hoy quiero hablarle, los días de Noé eran días de predicación solemne. Sí, hermano. Independientemente de todo lo que nosotros hayamos hablado de aquel mundo antidiluviano, también el Señor introduce aquí una vía de escape mediante la predicación del Evangelio. Quizá usted puede decir o puede pensar el Evangelio, pero el Evangelio se predicó cuando Cristo. No, hermano. El Evangelio se ha predicado desde la misma caída del hombre, según Génesis capítulo 3, verso 15, donde allí se presenta el protoevangelio, las buenas nuevas que Dios le da a una raza recién caída. El Evangelio ha seguido su curso, como nosotros vamos a ver aquí, porque Dios no deja, ni ha dejado, ni dejará a ninguna generación sin que se le predique la verdad del Evangelio, que son buenas noticias o buenas nuevas de salvación a todo aquel que lo escucha. Sí, hermano, los días de Noé eran días de predicación solemne. Dios nunca enviará juicio sin antes enviar una advertencia. Dios nunca tomará una determinación de destrucción o de juicio sin antes hacerle saber a los moradores de la tierra lo que se aproxima. En Génesis capítulo 6, verso 3, Génesis capítulo 6, verso 13 y verso 14, Dios, mediante el escritor sagrado, nos deja saber la determinación que Él tomó con respecto a aquella generación. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Preste atención aquí, hermano, porque aquí no se limita la existencia del hombre en cuanto a los años, pero sí se fija el hecho de que hay 120 años de gracia que Dios le permite a aquella generación que está próximo a recibir los juicios de Dios. Génesis capítulo 6, verso 13 nos dice: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. En el verso 14, Dios presenta un escape, una solución para salvaguardar la vida de todo aquello que pudieran creer a este mensaje que este predicador iba a exponer. Hazte un arca de madera de gorfer, harás aposento en el arca y la calafeteará con brea por dentro y por fuera. Hoy, hermanos, no le voy a explicar lo que significa la expresión calafeteará, pero sí quiero darle a entender que el instrumento de salvación para aquella generación era el arca. Entendemos por las escrituras el rechazo, el rotundo rechazo del llamamiento al arrepentimiento que se vivió en la generación de Noé, pero también queremos resaltar el hecho de que hubieron personas que aceptaron mediante la fe la predicación de lo que se estaba diciendo en este tiempo.
Dios no dejó sin testigo aquel mundo apóstata de antes del diluvio, sino que envió varios mensajeros que levantaron la voz, avisando a todos que habrían de arrepentirse y volver a Dios. Le voy a mencionar a 3 personas, 3 hechos que la Biblia nos registra antes de que Dios enviara los juicios, y que no dejó a una sola de aquella generación sin representante alguno que pudieran hablarle del evangelio o de las buenas nuevas. Lo trágico es comprobar que nadie prestó atención a ninguno de estos testigos o siervos de Dios que Dios escogió para que predicaran las buenas nuevas. Cuando Set, es decir, el tercer hijo de Adán, le puso nombre a su descendencia o a su hijo inmediato, Enos, que significa hermano. Los hombres, dice la Biblia en Génesis capítulo 4, verso 26, los hombres piadosos se reúnen para invocar el nombre de Jehová como el Dios del pacto y de la redención. Y la Biblia nos dice de la siguiente forma: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enó. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay un hecho aquí, hermano, sobre este descendiente, y es que cuando él nace, alguna señal prominente se dio que los hombres piadosos de ese entonces se reunieron y comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero los demás no hicieron caso a esta advertencia. El otro caso es el hijo de Jarel, quien lleva el nombre de Enó. No lo vaya a confundir con el primer Enos, que termina en S. Este termina en C. Hijo de Jarel, según el capítulo 5, verso 18 nos dice: este no predijo o predicó que habría de venir sobre el mundo un juicio, pero sí que sus palabras hicieran mella en los oídos de aquella generación incrédula. La Biblia nos dice en el capítulo 5, verso 21 al 24, y preste atención, hermano, porque aquí se mencionan varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Y si el Espíritu Santo permitió que estas cosas se acentuaran, es para que nosotros prestemos atención. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Escucha, hermano, este nombre Matusalén es sumamente importante, porque independientemente de ser el hombre más longevo sobre la faz de la tierra, quien vivió 965 años, escuche, este nombre tiene un significado bastante importante, y es que dice, el nombre Matusalén significa cuando él muera, será enviado. ¿Qué será enviado? Nosotros entendemos por las escrituras, hermano, que cuando él muriera, sería enviado el diluvio y Dios establecería su juicio con la humanidad. En el verso 22 de este capítulo dice: caminó Enoc con Dios, pues después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y caminó. Este término caminó tiene que ver con el aspecto de la moral, lo ético, lo íntegro, en el sentido de la verdad. Ese caminar, hermano, que aparece allí, que se repite 2 veces, tanto en el verso 22 como en el verso 24, lo que nos da a entender es que este hombre no caminó espiritualmente con Dios, moralmente con Dios, vivió una vida íntegra, ética, dentro de los parámetros de la verdad que Dios había determinado que el hombre tendría que vivir. Y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿De qué está hablando esto, hermano?
es una introducción prematura a un rapto, a un levantamiento que nosotros habríamos de entender al transcurrir el tiempo, por las expresiones que el apóstol Pablo usa tanto en 1 Corintios capítulo 15 como también en 1 Tesalonicenses capítulo 4 en adelante, donde habla del levantamiento de la iglesia del Señor, lo que muchos determinan el rapto de la iglesia. Cuando nosotros leemos en Judas capítulo 1 verso 14 y verso 15, le estoy dando estos elementos, hermano, para que usted entienda que Dios no dejó sin testigo a aquella generación, como no ha dejado sin testigo a esta generación. Hay múltiples millones de testigos que testifican un juicio y un advenimiento de la iglesia de Cristo. Judas, en su capítulo 1, verso 14 y verso 15, nos dice: de esto también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus centenas de millares. Ese Enoc séptimo que la Biblia nos dice allí, hermano, esa palabra séptimo, 7, significa completo, perfecto, plenitud. Y ese número lo encontramos insondablemente en las Escrituras. Profetizó quiere decir predicó, habló, declaró. Pero también lo que declaró fue el juicio venidero que habría de venir cuando el Señor se hiciera presente con la multitud de ángeles, como lo profetiza el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Originalmente fue hablado a los antidiluvianos. En esta profecía o declaración se habla de la venida del Señor para destruir un mundo pecador y hacer un mundo nuevo, donde reine la paz y reine la justicia. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 15 del libro de Judas se nos dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él. Y en contra de él significa en contra de Dios. ¿Cuántos son los hombres a través de la historia que han levantado su puño en rebeldía contra Dios? ¿Cuántos son los hombres a través de la historia que se han pronunciado en contra de la existencia de Dios? ¿Cuántos son los hombres a través de la historia que nos han querido imponer una falsa enseñanza, como los términos evolucionistas? ¿Cuántos son los hombres científicos que han determinado, han creído por el conocimiento que han obtenido, que deben rebelarse contra el conocimiento de la existencia de Dios? Son muchos los hombres que se han proclamado en contra de Dios y al final de su vida miserable han tenido que reconocer que tienen pánico ante la muerte y ante lo desconocido. Pero la iglesia de Cristo, aquellos que han confesado a Cristo como Salvador personal, están seguros hacia dónde van y hacia dónde se dirigen. Sí, hermano, son muchos los hombres que han levantado su dedo para renunciar y maldecir y blasfemar el nombre de Dios. La Biblia nos enseña aquí que el Señor establecerá su juicio contra aquella generación impía. Como lo hizo en el tiempo de Noé, también lo hará en nuestra generación. 4 veces encontramos en este versículo el término impío, impíamente. Los hombres son impíos, sus acciones son impías. Es impíamente que ejecutan estas obras. Además, manifiestan su impiedad con sus obras impías. El Señor establece claramente el juzgarlo, no solamente en el sentido que le hará tener un profundo sentimiento de culpa, sino que lo dejará convicto, pronunciando sentencia contra ellos como resultado de una demostración de culpa. Escúcheme, cuando usted va a un tribunal, se establecen elementos para declararlo a usted culpable. Y como dice aquí la Constitución, nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario.
el Señor en su juicio le demostrará a usted que usted ha sido culpable de toda obra de impiedad y de negar su existencia y de negar reconocerlo a Él como Señor soberano de toda esta tierra. En Hebreo, capítulo 11, verso 5 y verso 6, nos dice el escritor de los Hebreos: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El énfasis que hace el escritor en este verso, hermano, es claro y contundente. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiere decir, hermano, que no importa la impiedad en la que el hombre esté o la oscuridad, o que en el pozo más profundo y más vil del pecado, siempre reconocerá la luz de Cristo en aquellos que son alumbrados. Siempre reconocerá una vida de integridad de aquellos que han decidido seguir a Cristo. Es una frase, hermano, que testifica abiertamente de lo que pasó allí, volverá a pasar. Y hoy los hombres, hermanos, los hombres que se han levantado contra Dios, aquellos que han promovido 50,000 obras de aberración contra Dios, testifican abiertamente que la iglesia tiene que ser destruida y que quieren un cambio, porque nos ven a nosotros como xenófobos, nos ven a nosotros como enemigos. Claro, la Biblia nos enseña el mundo, que el mundo ama a los que son de él y aborrecen a los que no son de él. Y como la Biblia nos enseña que nosotros, hermanos, aunque vivimos en este mundo, no somos parte de este sistema. Somos parte de la existencia en el mundo, hablando en términos, hermanos, de vivencia, pero no somos parte del sistema de pecado del mundo. Ni vamos en contra de toda corriente que se levanta contra Dios. En el verso 6 del capítulo 11 del libro de los Hebreos nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Lamé, sí, hermano, Lamé, el de la línea de Enoc. Y hago esta diferencia porque hay un Lamé de la descendencia de Caín, hermano. Lamé, el de la línea de Enoc, séptimo, dio su nombre o dio el nombre a Noé, quien era su hijo, que significa el que conforta, el que consuela, el que da descanso. Cuando usted lee las Sagradas Escrituras, hermano, que se le da este nombre, los hombres testifican de que Noé era el que iba a proporcionar el descanso. Hay un recorrido enorme, hermano, de generación en generación. Pasan los tiempos y vienen los tiempos hasta caer al tiempo de Noé, donde la civilización adquiere, hermano, los elementos más depravativos de toda la raza humana. A pesar de todos estos testigos, esta generación solo se mantenían endurecidos, rebeldes, desobedientes. La línea de Caín, hermano, los cainitas. Y no solo ellos, sino que poco a poco el espíritu de aquel siglo se iba infiltrando en la línea de Set, endureciéndolo hasta tal punto que produjo una contaminación total. Con eso, hermano, no le estoy diciendo, escuche para que usted entienda. No todo lo de la línea de Set fueron salvos. Pero sí Dios escogió de la línea de Set a hombres que pudieron representarlo. Y uno de ellos que va a concluir, hermano, una parte de la historia de la humanidad es este personaje del cual nosotros estamos hablando hoy, que es Noé. Noé no solo construyó el arca, también predicó el evangelio o predicó las buenas nuevas. Cuando nosotros vamos a 2 de Pedro capítulo 2 verso 5 nos dice: y no perdonó al mundo antidiluviano, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos.
A Noé se le llama pregonero de justicia porque él también pregonó la verdad de Dios. Porque su vida justa dejó en vergüenza las vidas inmorales, su maldad, su forma de vivir impíamente. En contraste con la vida que vivió Noé, vemos una generación que se levanta en desafío contra Dios. La construcción del arca le dio a Noé la oportunidad de explicarle que venía un juicio y de invitarle al arrepentimiento y a creer en Dios. Sin embargo, los ruegos de Noé cayeron en oídos sordos, tal como la verdad de la expiación de Cristo cayó en oídos sordos, tal como la verdad que nosotros predicamos hoy generalmente cae en oídos sordos. Sí, hermano, la Biblia nos enseña que los perdidos serán como la arena del mar, pero eso no nos detiene al predicar el evangelio. Debemos predicar el evangelio y seguir predicándolo hasta la venida de nuestro Señor o hasta que nosotros nos reunamos con Él. Tal indiferencia e incredulidad trajo la destrucción sobre los impíos del mundo de Noé. También tal indiferencia, hermano, traerá la destrucción sobre los impíos de nuestro siglo. Pedro expone que el diluvio vino sobre los impíos en el tiempo de Noé, según el capítulo 2, según el capítulo 3 de segunda de Pedro, en el verso 6 nos dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Cuando concluyó la predicación de las buenas nuevas, cuando concluyó el arca, entonces se precipitaron los juicios de Dios sobre la tierra. En el capítulo 3, verso 20 de Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos aclara y nos dice: los que en otros tiempos desobedecieron. Escuche bien, hermano, porque aquí habla de desobediencia, pero también habla de la paciencia, porque la paciencia de Dios tiene un límite, tiene un estándar, y cuando se llena ese estándar o se traspasa ese límite, los juicios se derraman. Lo que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, es decir, en otro término, cuando una vez Dios en su paciencia esperaba, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 personas, fueron salvas por el agua. La predicación, hermano, de ese ministro no penetró en los corazones de los oyentes de su generación. Hoy tenemos una generación cada vez más rebelde y contumaz contra la ley de Dios. Hoy cada vez tenemos gobernantes y organizaciones que se han propuesto crear una generación anarquista que se levante, hermano, y que no respete ningún estándar de ley ni aspecto de moral. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y por qué aquellos de esa generación no creyeron? Pues por la misma razón que hoy ellos no creen. Lo designio de cada embrión, de cada pensamiento era de continua la maldad. Sí, hermano, hoy tenemos gente llena de maldad, pero también tenemos gente llena de prosperidad. Los adelantos científicos y tecnológicos nos están ahogando la familia. Van a terminar, por así decirlo, con la propia existencia del hombre. La expansión demográfica, hoy tenemos, hermano, cada vez más gente, aunque algunos se han propuesto eliminar, cada vez más nacen más. La corrupción sexual, la filosofía de la vida, la violencia en sus muchas dimensiones, las actividades sociales, como dice la palabra de Dios. En los tiempos de Noé comían, bebían, compraban, se casaban, se daban en casamiento y todo tipo de entretenimiento que podía existir en ese tiempo. No tuvieron necesidad de nada, incluyendo a Dios. Así está, hermano, esta generación que no tiene necesidad de nada, ni siquiera de Dios.
Por eso, los juicios han de derramarse en las naciones para que puedan levantar su vista al cielo y puedan pedir al Dios del cielo que les ayude. Quiero, hermano, que echemos un vistazo a lo que dice este texto de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través de las aguas. Pedro aclara en este verso aspectos que permiten la interpretación de la enseñanza formulada en este pasaje. Enseña que los espíritus encarcelados a quienes se les proclamó el evangelio de Cristo eran los que desobedecieron entonces, refiriéndose a un tiempo pasado en la historia de ellos y de la humanidad, refiriéndose, hermano, específicamente a los antidiluvianos. Independientemente de la posición que usted pueda tener sobre este verso 18, 19 y 20 de esta lectura, algunos piensan que se le está predicando el evangelio a los espíritus que fueron encarcelados. Si bien es cierto, hermano, estos espíritus fueron encarcelados antes de la construcción del arca. Quiere decir que no podemos aplicar esta escritura de esa forma, porque está hablando de un tiempo específico, de una construcción y de 8 personas que fueron salvas. Sin duda, tiene que ver con la desobediencia de los antidiluvianos, el mensaje que Noé les proclamó y que realmente era el evangelio para ese tiempo, instándolo a que se refugiaran en el arca que construyó como único medio de salvación, como el único medio de la salvación, hermano, del diluvio que Dios había determinado enviar sobre ese mundo impío. Por esa razón se habla de desobedientes. Estos desobedecieron, que en la epístola tiene connotación de rechazo a la predicación, y es por lo tanto falta de fe, sin la cual nadie puede ser justificado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos, hermano, agrega en el capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en Él hay y que es galardonador de lo que le buscan. Aquí yo no estoy hablando, hermano, de una fe natural, ni de una fe intelectual. Es una fe producida por el Espíritu de Dios, producida por su palabra, que trae el arrepentimiento sobre los pecadores. De esa fe le estoy hablando. No le estoy hablando de una fe intelectual ni de una fe religiosa. Le estoy hablando de la fe que produce el Espíritu de Dios mediante su palabra. Porque la fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra que sale de la boca de Dios. Como dice Isaías, mi palabra producirá el efecto por la cual fueron enviadas y no retornarán vacías. La palabra de Dios que es enviada cae en los corazones, hermanos, preparados por el Espíritu Santo para crear la fe necesaria a fin de que ellos puedan nacer en Cristo a través de la fe. Sí, hermano, Pedro se refiere a un tiempo, y ese tiempo era el periodo de la paciencia divina ocurrido en los tiempos de Noé. Dios había llamado a Noé para un servicio de proclamación de un mensaje de salvación. Así como la iglesia hoy está, hermano, en la posición de ejercer ese mensaje de salvación hacia la humanidad. En el verso 9 del capítulo 6 del libro de Génesis nos dice: y Noé se le llamó justo, calificativo que corresponde a los creyentes, a quienes Dios justifica por medio de la fe, de modo que él era heredero de la justicia según Dios. Y así lo pronuncia el autor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 7, donde nos dice: por la fe que Dios crea en el hombre, no la fe que el hombre tiene, la fe que Dios crea en el hombre. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca,
en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Escuche, hermano, entiéndase que el pecador cautivo no puede venir a Dios si Dios no crea en él los elementos necesarios para que se pueda arrepentir. Y uno de los elementos, el elemento que Dios usa para atraer al pecador es la predicación de su palabra. Así que esté claro en lo que usted va a predicar, que cuando usted predique la palabra de Dios, no concepto ni lo que usted cree, ni lo que usted siente, sino que usted pueda definir con claridad lo que la palabra de Dios quiere decir. Dios comunicó a Noé lo que iba a suceder. En Génesis capítulo 6, verso 13 nos dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Ahora le indica la única forma de salvación para el juicio que desciende sobre ese mundo pecador. Y cuando leemos en el verso 14, Dios le dice: hazte un arca de madera de gorfer, harás aposento en el arca y la calafeteará con brea por dentro y por fuera. Noé dedicó todo tiempo a la predicación del evangelio, un mensaje de buenas nuevas en el cual anunciaba a los pecadores el medio de salvación que consistía en creer en Dios. Y el creer en Dios significa, hermano, aceptar que Dios determinó y comisionó a Noé para hacer esa arca. Frente al juicio que se aproximaba, la buena noticia estaba en la gracia de Dios que provee salvación a través del arrepentimiento y el retorno hacia Él. Ese fue el mismo mensaje de Juan el Bautista, fue el mismo mensaje de Cristo, fue el mismo mensaje de Noé, fue el mismo mensaje de todos los profetas y sigue siendo el mismo mensaje a la iglesia y de la iglesia hacia el mundo. A través del arrepentimiento te vuelves hacia Dios. El ministerio evangelizador de Noé se enseña en el Segundo Testamento, a quien el mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro llamó pregonero de justicia, según Segunda de Pedro capítulo 2 verso 5. Por medio de él, Dios llamó a los hombres al arrepentimiento. Era un mensaje sobre el pecado y su consecuencia, cuyo tema era la justicia de Dios. Es evidente que Noé no podía hablar de Cristo y la cruz como se puede hacer hoy, pero señala a los pecadores con claridad que solo podría ser salvo volviéndose a Dios en arrepentimiento y fe, creyendo el mensaje que le habría él de anunciar, o que él le estaba anunciando a los hombres de su tiempo. La fe es el único medio de ser justificado en cualquier tiempo, según Romanos capítulo 5 verso 1. A los hombres de aquel tiempo se le pedía solemnemente que creyeran el mensaje de Dios y actuaran en consecuencia. Dios le dio a los hombres del tiempo de Noé muchos años para que ellos se pudieran arrepentir. Con precisión hizo saber el tiempo de su paciencia, durante cuyo espacio habría la posibilidad de salvación antes de que llegara el diluvio. El Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Algo más de un siglo estuvo pacientemente su ira contra los pecadores que se habrían hecho deudores por el pecado. Durante todo ese tiempo, un verdadero periodo de gracia, Noé anunció su juicio, pero también ofreció el camino de salvación a quienes creyesen en su palabra. Dios no castigó inmediatamente la corrupción de aquel entonces, sino que esperó con paciencia, a pesar de la perversión tan notoria de aquellos tiempos. En Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15 nos dice:
Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Durante el tiempo de paciencia divina, Noé construyó el arca. Sin duda, debió haber causado un profundo impacto en aquella sociedad. La construcción de un arca de tales dimensiones que, conforme al mensaje que proclamaba, serviría como medio para la preservación de la vida, fabricada en un lugar distante del mar o del río que pudiera ser navegable para ella. Esta obra produciría risa, burla en aquellos que no creían al mensaje, en aquellos que estaban llenos de maldad, por parte de los incrédulos al mensaje de Noé. Sí, hermano, parece de burla. Parece que la maldad, hermano, tiene una dimensión tan grande que opaca el bien que puede haber o que puede ser representado. Sin embargo, aquellos que viven en la verdad de Dios, al final de los tiempos, estarán gozosos. ¿Y cuál será tu destino, amigo impío que me escucha? Dios le había ordenado construir el arca y él obedeció como fiel creyente. Hizo lo que le había sido mandado. A la iglesia de hoy en día, hermano, haga lo que la palabra de Dios le ha mandado. Preocúpese por hacer lo que las escrituras dicen, vivir en santidad y vivir en armonía con Dios. Y eso se transporta a vivir en armonía con los demás. Como dice las Sagradas Escrituras, estemos en paz con todos. Aunque hay personas que lastimosamente no se puede estar en paz con ellos, hermano. Sin embargo, podemos extender una actitud, una expresión de aceptación y de oración por esta persona. El resultado final del tiempo de proclamación del mensaje de las buenas noticias para la sociedad de aquel tiempo no pudo ser, a ojos de los hombres, menos exitoso. Hoy, hermano, muchos cristianos andan buscando congregaciones grandes. Muchos miden el éxito por la cantidad de miembros que tienen, por las dimensiones de la iglesia o las dimensiones del templo, por los alcances que ellos pueden tener. Pero aquí tenemos uno de los predicadores más eficaces de su tiempo, más obediente de su tiempo. Y se puede catalogar a Noé, hermano, como un fracaso en su predicación. Sin embargo, a la vista de Dios tiene éxito. Noé entró, hermano, siendo la minoría y salió siendo la minoría, siendo la mayoría. Sí, hermano, el éxito de un hombre de Dios no se mide por los resultados visibles que usted pueda ver. Usted no conoce el alcance de la predicación del evangelio. Usted no conoce la magnitud de la predicación del evangelio. Los frutos. No podemos medir el éxito de un hombre de Dios por la predicación, porque entonces tendremos que enumerar a Noé, a lo de su tiempo, a los predicadores de su tiempo, incluyendo a Enoc, incluyendo al apóstol Pablo, incluyendo a los apóstoles y a los profetas, como un fracaso, porque siempre alcanzaron a la minoría. No se mide el éxito de un hombre de una predicación, hermano, por lo que usted ve físicamente. Toda aquella sociedad, solo pocos, concretamente 8 personas, fueron salvas del diluvio. Todos los representantes se perdieron. Todos los restantes se perdieron porque fueron desobedientes, murieron siendo incrédulos y perversos pecadores. Solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas respectivas de estos fueron salvos. El elemento que Dios usó para el juicio y la muerte de los perversos fue el mismo instrumento que soportó sobre sí el arca, permitiendo a unos pocos que habrían creído preservar la vida. En resumen, hermano, quiero resumir todo lo que le he dicho en 8 puntos. Número 1, Noé predicó un mensaje de salvación
que pone de manifiesto la paciencia divina durante 120 años, según Génesis capítulo 6, verso 3. 2. Dios dio después del plazo establecido 7 días más de gracia antes de enviar el diluvio, según Génesis capítulo 7, verso 4. 3. Dios, que es espíritu vivificante, puede dar vida, puesto que la vida está en él. Anunció por medio de Noé, su pregonero de justicia, un mensaje de salvación a todos aquellos que estaban en el tiempo de Noé. Por sus pecados, ellos estaban expuestos, hermanos, por sus pecados al juicio de Dios, de modo que Cristo como Salvador es la figura del arca. Fue anunciado a todos los que murieron antes del diluvio o en el diluvio. 4. Los antidiluvianos fueron rebeldes, desobedientes al mensaje de Noé, según Primera de Pedro capítulo 3, verso 20. Eran abusadores de la paciencia de Dios. 6. Nadie escuchó el mensaje para aceptarlo por fe, salvo Noé y su familia. 7. Fueron salvos por medio de las aguas sobre la que flotaba el arca salvadora. Realmente su salvación fue a través de las aguas. El diluvio fue salvación, refugiándose ellos en el arca, mientras fue de muerte para otros. 8. Los pecadores rebeldes murieron sin salvación y están ahora encarcelados hasta el día de juicio final para la confirmación de la condenación eterna. Quiero, hermano, que usted como creyente entienda la comisión que el Señor ha puesto sobre sus hombros. Para los creyentes de hoy, deben saber que donde haya un creyente debe haber un testigo de Cristo. El mandato de Cristo hacia lo suyo en esta dispensación lo constituye a usted como evangelista ante un mundo que se pierde, según Mateo 28, verso 19 y verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos capítulo 16, verso 15 nos dice: id y haced, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, hermano, usted ha sido invertido del poder de lo alto. Usted ha sido invertido de la gracia de Dios, de esa gracia salvadora. Por lo cual, lo que el Señor dice a través de Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, se le confiere a usted. Pero recibiréis poder. Ya ese poder usted lo ha recibido, hermano. No hace falta que usted brinque y que salte y que rompa cosas. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, hermano, está en usted, con usted, sobre usted, todo el tiempo hasta el fin de los tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esto, hermano, concluyo. Muchas veces se piensa que el mundo actual, con su ambiente cargado de indiferencia y corrupción, se hace sumamente difícil la evangelización y el cumplimiento del compromiso que, como creyente, se ha de asumir para este tiempo. Posiblemente, hermano, no se encontrara un ejemplo mejor que sirviera de ayuda en la esfera del compromiso con la evangelización mayor que el tiempo de Noé. Vivió en un mundo muy semejante al actual, pero con la notable diferencia que él era el más notable de los evangelistas de su generación. Así que, hermano, Dios lo llama a usted, me llama a mí, a ejercer ese compromiso y anunciarle a esta humanidad que pronto se aproximan dos eventos. Se aproxima el levantamiento de la iglesia y luego el derrame de la ira de Dios. Así que, mis hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde.
en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Será hasta la próxima en el nombre del Señor Jesús. Amén.